Es de nuevo un privilegio muy especial para mí estar en Sevilla y estar en las iglesias de este entorno. Por tanto, disfruto de la presencia de cada uno de vosotros y me siento muy agradecido al Señor por el privilegio de poder ministrar la palabra con vosotros también en esta ocasión. Antes de nada quiero daros saludos de la iglesia en Vigo. Envían saludos muy cariñosos para todos vosotros, recibirlos de parte de vuestros hermanos que estarán orando por este tiempo de ministerio aquí. Yo acabo de llegar hace un par de horas y vengo todavía con los botes de la carretera en el cerebro, de manera que espero que el Señor utilice este tiempo, esta noche, como introducción al tema y nos permita seguir desarrollándolo en los días siguientes. Llamo vuestra atención a un texto de la profecía de Jeremías. Jeremías capítulo 24 y versículo 7. Notaréis que a lo largo de estos días yo voy a hacer énfasis específico en el verbo conocer, de manera que los versículos que vamos a seleccionar como fondo para cada uno de estos temas, todos ellos contienen el verbo conocer. Capítulo 24 de la profecía de Jeremías, versículo 7. Dice el Señor a su pueblo: y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. De manera que el versículo marca una promesa de Dios que es una orientación definitiva para su pueblo. No está diciendo el Señor, yo quiero que sepan quién soy. Está diciendo, quiero que me conozcan. En la Biblia el verbo conocer es esencialmente un verbo de relación, de intimidad. De manera que cuando en el libro de Génesis, al principio del libro, se habla de la relación matrimonial entre Adán y Eva, por la cual se concibe un hijo y se alumbra, dice, conoció Adán a su mujer Eva. Quiere decir que hay una relación íntima y personal, una integración, una comunión vivencial, una experiencia de vida que trae un resultado. Aquí Dios dice a su pueblo, yo quiero que me conozcáis, porque cuando me conozcáis va a producirse un cambio, os volveréis a mí, no de vuestra mente, sino de vuestro corazón. Dos cuestiones enormemente importantes. El conocer a Dios tiene que ser necesariamente vital, por una razón. Porque cuando Cristo habló al Padre en oración de vida eterna, le dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. Yo quiero deciros ya desde el principio que no hay salvación en el intelecto, sino en el corazón. Es decir, no hay salvación por respuesta intelectual, hay salvación por respuesta de vida. Por eso cuando Pablo habla de conversión dice que con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Aquí Dios habla de una necesidad imperiosa para su pueblo, conocer a Dios. Cuando Cristo dice y ora y pide al Padre que te conozcan para que tengan vida eterna, está refiriéndose no solo a los 12 que le rodeaban o a los 11 que estaban con él aquella noche. Es posible que Judas ya no escuchara las palabras de la oración de Jesús, pero en aquel capítulo 17 de Juan el contexto enfatiza o se extiende a la generalidad del pueblo de Dios. No oro solo por estos, sino por los que han de creer en tu palabra por la predicación de ellos. De manera que está extendiendo esa misma cuestión. Cada una de las cuestiones del capítulo 17 de Juan son extensibles a toda la Iglesia, en todos los tiempos, en cualquier circunstancia. De manera que si Dios enseña en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la importancia de conocer a Dios personalmente, relacionalmente, vivencialmente, creo que es muy interesante y muy necesario que hagamos un alto estas noches para hablar de asuntos que tienen que ver con el conocimiento de Dios. ¿Cómo conozco a Dios? ¿De qué forma? ¿En qué esferas? ¿De qué manera yo puedo llegar a esa intimidad de relación con Dios para el conocimiento experimental? De manera que, dicho esto a modo de introducción, quiero mencionar tres cosas esta noche. En primer lugar, ¿qué es
conocer a Dios? En segundo lugar, ¿cómo puedo conocer a Dios? En tercer lugar, ¿qué consecuencias trae esto a mi vida personal? Primeramente, pues, ¿qué es conocer a Dios? Conocer a Dios no es un asunto intelectual. Es decir, conocer a Dios no es sinónimo de saber acerca de Dios. Puedes saber mucho acerca de Dios y no haber tenido nunca una experiencia personal con Dios. Puedes ser un intelectual de la Escritura, que puedas definir a Dios, que puedas hablar de Dios, que puedas trazar toda la teología acerca de Dios. Si esa teología está en tu mente y no ha descendido al corazón, no conoces a Dios. Conocer a Dios no es un asunto religioso. En cierta medida se ha producido, especialmente en los últimos años, una notoria confusión en este asunto. Es una confusión de raíz. El cristianismo, lo he dicho muchas veces, el cristianismo no es religión. El cristianismo es comunión con Cristo. Por tanto, cuando tú buscas una expresión religiosa que manifieste, que exteriorice tu convicción acerca de Dios, estás en un camino equivocado. Las manifestaciones de adoración, de alabanza, de compromiso, no importa cuál sea de la vida cristiana, no nacen del esquema religioso, nacen de un corazón que conoce a Dios. De manera que la alabanza no es una actividad, es una actitud. La adoración no es una actividad, es una actitud. Por tanto, yo necesito conocer a Dios para que en ese conocimiento, en esa vinculación con Él, mi corazón se rompa en sacrificio vivo delante de su persona, delante de la majestad de su gloria, y yo adore, no ocasionalmente, sino permanentemente. Porque conforme a la enseñanza del Nuevo Testamento, la adoración tiene que ver con el ejercicio de rendición incondicional del creyente a Dios. Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional o vuestro espiritual culto. No se trata, por tanto, de un aspecto religioso. La enseñanza de Jesús es contundente. Hay religiosos que proclaman su nombre. Cuando lees el Sermón de la Montaña, al final del Sermón de la Montaña, capítulo 7 del Evangelio según Mateo, versículo 22, Cristo hace una advertencia solemne a los religiosos que estaban delante de Él. Y le dice, algunos en aquel día me dirán, ¿qué? Señor, Señor. No dicen solamente una vez Señor, lo dicen dos. Quiere decir que conocen mucho acerca del Señor. Señor, Señor. Y Él les dice, pero yo os digo algo. Nunca os conocí. Pueden saber de Él, pero no están en relación con Él. Por tanto, la sentencia del Señor es muy sencillo. Sois hacedores de obras inicuas, no tenéis solución espiritual, porque habéis vivido en la esfera de la religión. La experiencia religiosa en sí misma, como fin, como propósito, no vale para nada. Voy a llamar vuestra atención a la experiencia religiosa del pueblo de Israel en días de Isaías, capítulo 1 de Isaías, versículos 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportaros. No puede haber palabras más enfáticas, porque Dios había establecido esto. ¿Os dais cuenta que Dios demanda a su pueblo que venga a su presencia con holocaustos? Que Dios establece culto para su pueblo. Que Dios llama a su pueblo a venir a sus atrios con alabanza, con regocijo. Pero aquel pueblo había declinado el conocimiento, la relación con Dios en una experiencia religiosa.
Y Dios dice, estoy cansado de vuestras convocatorias porque son simplemente manifestaciones religiosas exteriores. ¿Por qué las aborrece Dios? Cuando tú sigues leyendo la profecía de Isaías, os recomiendo la lectura de ese libro con mucha calma, llegas al capítulo 29 y al versículo 13, y dice, este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra. ¿Y qué pasa? Su corazón está lejos de mí, y mis mandamientos para ellos son iguales que los mandamientos de los hombres, es decir, no tienen ningún tipo de valor. Por tanto, cuando se produce religión o expresión religiosa sin conocimiento, sin vinculación del corazón, Dios aborrece esa actividad. Es muy interesante notar que a lo largo de años se ha enfatizado, hemos enfatizado. Esta tarde estaba hablando con Enrique un momento, tomando un café, y estaba hablando de nuestras, entre comillas, experiencias religiosas. Cuando yo era un niño pequeño, estoy hablando de muchos años atrás, en donde la Semana Santa, llamada Semana Santa, era una auténtica Semana Santa. Es decir, mañana, tarde y noche en la iglesia. Los mayores podrían soportar eso con cierto agrado. ¿Y los pequeños qué? Nuestros adolescentes, sentados el día festivo 3 veces en la iglesia, para escuchar un sermón que la mitad de ellos no entendía. Hemos ido deteriorando nuestra relación con Dios, formalizándola, estableciéndola en modo de expresión religiosa, que nosotros llamamos ¿qué? Llamamos culto. Dios advierte a su pueblo que el culto es bueno, indudablemente, ojalá tuviésemos uno cada día. Ojalá viniese toda la iglesia para adorar a Dios cada día. Esto es importante, esto es bueno. Ojalá toda la iglesia viniera a estudiar la palabra cada día. Esto es importante, esto es bueno. Pero quiero deciros que Dios exige de su pueblo esencialmente una relación espiritual, vivencial, de comunión, de comunicación con Él, donde la presencia de Dios no es una mera expresión teológica, sino la realidad de Dios con su pueblo. Y cuando Dios está presente y Dios se manifiesta, el pueblo queda impactado y el culto cambia absolutamente de orientación y de sentido. No se trata, el conocer a Dios, no se trata tampoco de profesión de fe. Mirad lo que dice el apóstol Pablo, Tito capítulo 1, versículo 6. Profesan conocer a Dios, es decir, hacen una profesión de fe. Yo creo en Dios. Yo puedo hablar de Dios, yo puedo referirme a Dios, el Dios de la Biblia, la descripción teológica de Dios, las bases teológicas de Dios son mi base de fe. Está bien, escucha lo que dice. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, réprobos o reprobados en cuanto a toda buena obra. De manera que hay una expresión de profesión de fe, pero la fe es muerta porque no produce obras consecuentes con ellas. Notad que a veces estamos hablando de un conocimiento intelectual o un conocimiento religioso o un conocimiento de profesión de fe, pero Dios no está en esa profesión de fe ni está en esa práctica religiosa. Tampoco es asunto de intelectualidad teológica. Hay un problema muy serio en la intelectualidad teológica. Tú puedes tener en tu cabeza almacenados cientos de datos teológicos que están en la Biblia. Puedes tener en tu disco duro del cerebro, en tu ordenador del cerebro, cientos de datos acerca de Dios y puedes definir a Dios, expresar su grandeza, hablar de sus atributos. Escucha, esto es muy importante. Mira lo que dice Pablo sobre la mera intelectualidad teológica. Carta primera a los Corintios, capítulo 8, versículo 1 y versículo 2. El conocimiento envanece. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Los años pasados en la historia de las iglesias evangélicas conservadoras, estoy refiriéndome a asambleas de hermanos y a otros grupos conservadores, la historia nuestra ha girado en torno a un estudio teológico de la Biblia.
Un creyente era un gran creyente cuando podía casi darte el bosquejo de un libro de la Biblia. El diálogo tenía que ver con intelectualidad teológica. Hablamos de temas muy importantes en este sentido. Durante los últimos años ha habido movimientos espirituales en distintos grupos en el mundo que trajeron cierto impacto o causaron cierto impacto en el pueblo de Dios. Estoy hablando de movimientos de tipo pentecostal, por ejemplo. Entonces lo que hemos hecho nosotros ha sido estudiar profundamente ¿quién? La persona y la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Podemos definir el Espíritu Santo. Podemos hablar de los dones del Espíritu. Podemos hablar de la conducción del Espíritu en la Iglesia. Podemos hablar del llamamiento y del envío misionero hecho por el Espíritu Santo. Podemos definir el Espíritu Santo de una forma absoluta, pero lo que no sentimos es la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia de Cristo. Cuando el Espíritu Santo se hace manifiesto verdaderamente en la Iglesia, hay un impacto porque es conocido Dios en medio de su pueblo. Hay otra cosa más. La profecía dice que cuando Dios está en medio de su pueblo salva. ¿Lo dice o no lo dice? Jehová en medio de ti poderoso, Él salvará. Bueno, es que claro, vivimos en un tiempo sumamente difícil. La gente no quiere nada de salvación, la gente no quiere saber nada, la gente no sé qué, no sé cuánto. Esta es la disculpa que yo he dado muchas veces. Pero no es verdad. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en libertad en la Iglesia de Jesucristo, Dios salva. Podría contaros muchos casos. Voy a mencionar dos simplemente como ejemplo. Hace unos 2 meses más o menos, o 3 meses, estábamos terminando la reunión previa al culto del domingo por la mañana y íbamos a empezar a orar por ese culto y uno de los de servicio de puertas bajó y me dijo, hay una señora arriba que quiere hablar contigo. Bueno, yo subí. Allí había una señora, su marido y 2 niños. Y esta mujer me dijo, el domingo pasado hablaron en el culto de que va a haber bautismos. Yo dije, sí. Y le dije, no la he visto a usted el domingo. Dice, no, es que llegué y no había sitio aquí, estuve en el palco. Ah, muy bien. Y sí, hablamos de bautismos. Es que queremos bautizarnos. ¿Quién? Mi esposo y yo. ¿Cómo es eso? ¿De qué iglesia vienen? Es la inmediata que se te ocurre preguntar. ¿Quiere bautizarse alguien? ¿De qué iglesia viene? De ninguna. ¿Cómo de ninguna? No. Simplemente una de las células de oración que se celebra en la casa tal me dijo, la hermana de esa casa vino y habló con nosotros durante varios días acerca de Cristo. Mi marido y yo hemos creído en Cristo. Y si hemos creído en Cristo, queremos bautizarnos. ¿Tú has oído alguna vez eso? Yo he oído muchas veces que alguien viene y dice, yo quiero conocer más de Cristo porque quiero ser salvo. Esa mujer venía a pedir bautismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios funciona. Domingo pasado, estamos terminando la escuela bíblica de la tarde. Y cuando vamos a salir, viene una señora y me dice, yo quiero recibir a Cristo. Muy bien, fantástico. ¿Cómo es eso? Una mujer que por 20 años pasó todos los días por delante de la iglesia y no entró nunca. Y aquel domingo por la mañana entró justamente en el tiempo de ministerio en donde el que predicaba estaba diciendo que solamente en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. En un ministerio para la iglesia. Solo oyó eso. A la noche vino, se entregó a Cristo. Yo creo en el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que el Espíritu de Dios funciona hoy y salva gente. Yo creo que es así. Y funciona Dios en su iglesia en la medida en que la iglesia quiere conocerlo. ¿Entiendes la diferencia? Es decir, no es suficiente, no es bueno que solamente hablemos de Dios en forma intelectual. Porque Dios dice, quiero darte un corazón para que me conozcas. Tienes una mente ilustrada, sabes quién soy, ahora quiero que lo sientas en mi vida personal. Alguien me va a decir, bueno,
creo que tienes una contradicción ahí, porque estás diciendo que el conocimiento infla, que la sabiduría intelectual envanece, etcétera, etcétera, pero el salmista dice, enséñame tus estatutos. ¿Lo dice o no lo dice? Sí, lo dice. Pero fíjate en el contexto del Salmo 119, yo quiero conocer tus estatutos para aplicarlos a mi vida. Ya no hay intelectualidad ahí. Hay conocimiento de lo que Dios dice para llevarlo a la forma vivencial, al conocimiento de relación con Dios. Su anhelo, el anhelo del salmista, es conocer a Dios y deleitarse en Él. Es necesario, hermanos queridos, conocer las verdades fundamentales acerca de Dios, pero nunca como un fin en sí mismo. ¿Me estás entendiendo? ¿Tú sabes que Dios es amor? ¿Sí o no? ¿Tú puedes definir el amor de Dios? Sí. Puedo hablar de su gracia, puedo hablar de su misericordia, puedo hablar de la eternidad del amor. Muy bien, fantástico, estupendo, extraordinario. Has llegado a saber que Dios ama, ¿verdad? ¿Lo estás sintiendo en tu vida? ¿Estás sintiendo que Dios te ama? ¿Lo estás notando cada día? ¿Estás sintiendo su mano de cariño en tu espalda para darte aliento cuando no puedes caminar? ¿Estás viendo que su mano se extiende para secar tus lágrimas? Hermanos amados, no es suficiente saber que Dios ama, es necesario sentirlo. Y cuando tú conoces a Dios, el Dios de amor, no puedes seguir una vida igual que la que llevabas. Porque si Dios es amor, no tienes más opción que amar. En medio de una iglesia que predica y proclama el amor de Dios, hay contiendas, disensiones y problemas. ¿Sabes por qué? Porque está Dios y su amor en nuestra mente, pero no está en la experiencia de nuestro corazón. Hablamos de relación, porque somos hijos del mismo Padre. ¿Lo sabemos? Sí, lo sabemos. ¿Lo sentimos? Si sentimos que mi hermano es mi hermano en Cristo, no habrá ninguna forma de discordia, de diferencias, de división. Porque es mi hermano, hijo del mismo Padre. No solamente lo sé, es que lo siento. El amor con que el Padre le ama a Él y me ama a mí, fluye entre Él y yo para vida de comunión. Porque la comunión cristiana no es asunto horizontal, sino vertical. Porque Juan dice en su epístola que nosotros tenemos comunión los unos con los otros porque nuestra comunión es verdaderamente ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo. ¿Notas la relación? No es que podamos hablar de comunión, es que necesitamos vivir la comunión. Y en esa medida, la Iglesia es testimonio, el Evangelio es proclamado, la gente cree, la gente viene a salvación en la medida en que tú y yo vivamos la experiencia de comunión con Dios. No en la intelectualidad, sino en la relación de vida. El resultado de experimentar la comunión con Dios es personal. El resultado de experimentar el conocimiento de Dios es personal, es individual. Escucha lo que dice Jesús. Vendremos a Él, es decir, al que cree, y haremos morada con Él. Juan capítulo 14, versículo 23. ¿Notas esto? Dios viene a tu experiencia de vida. Viene a morar en ti. La Trinidad Santísima se traslada a la experiencia personal tuya cuando crees en Cristo. El Padre, el Hijo y el Espíritu hacen de ti morada. Y el Dios de la Biblia viene a una relación vital contigo de tal manera que abre y se coloca en tu corazón para que tú puedas conocerlo experimentalmente. Voy a ir terminando esto, perdonadme, el punto primero va a ser más largo, los otros dos van a ser más cortos. Conocer a Dios es imprescindible para salvación. La afirmación de Cristo es contundente. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Nota que Cristo viene no a proclamar un mensaje de vida eterna. Esto lo hace durante el ministerio evangelístico. Cristo viene para predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues es el plan de salvación, de forma diferente expresada en el tiempo, pero es el plan de salvación. Pero la resurrección de Cristo produce un cambio en la soteriología bíblica.
Ya no proclamamos salvación por Cristo, proclamamos salvación en Cristo, que es muy diferente. Por tanto, lo que Cristo dice es que cuando te conocen, cuando vienen a una experiencia conmigo, de vida, de entrega, de comunión, de relación, automáticamente vienen a una experiencia contigo. Y esa experiencia produce en ellos una vida nueva. ¿Cuál es? La vida eterna. La vida eterna, lo sabéis muy bien todos vosotros, estoy hablando de creyentes de años y conocedores de la Biblia. La vida eterna no es una vida que comienza y no termina. La vida eterna es la vida de Dios. Solo Dios tiene vida eterna. Por tanto, cuando tienes vida eterna es cuando entras en contacto con el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y cuando el Espíritu Santo te sitúa vitalmente unido a Cristo, la vida de Dios por medio de Cristo viene a ser tu experiencia de vida. ¿Notas esto o no? No es una vida con unos condicionantes, es la vida de libertad absoluta que Dios te comunica porque es su propia vida personal. La dotación de vida eterna equivale a estar en contacto con el ser divino. Quiere decir que si no conoces a Dios, vivencialmente no tienes vida eterna. La respuesta de fe al llamamiento de Dios se hace con el corazón. Escucha al apóstol Pablo. Si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses, ¿en dónde? En tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. De otra manera, si tu corazón no ha estado en contacto, no está en contacto con el que tiene vida, no tienes vida. Si tu relación con el crucificado y resucitado Señor no es una relación de unión, no tienes vida. Porque la vida está en el Hijo. Y solamente Dios da su vida por medio del Hijo. Y el Hijo da la relación experimental con el Padre, revelándolo para que le conozcas, comunicándote con Él para que tú entres en comunión también con el Padre. La comunicación de vida eterna es la unión vital con Cristo, o el resultado de la unión vital con Cristo. Mira lo que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 6. Juntamente con Él nos resucitó. ¿Has leído ese versículo con calma? Ese adverbio juntamente lo exige la traducción castellana del texto griego. Lo voy a traducir un poco más literal. Y al juntarnos con Él, nos dio vida. Por tanto, no hay vida si no estás juntamente, junto con Cristo. Esto exige necesariamente una experiencia tan impresionante, yo diría tan traumática, que tú quedas anulado. Porque la vida eterna es la participación, dice Pedro, segunda carta, capítulo 1 y versículo 4, es la participación en la divina naturaleza. De manera que la comunión de vida con el Padre y con el Hijo trae a tu experiencia personal el experimentar lo que Dios puede darte de su naturaleza, no de su esencia, que es incomunicable. Dios viene a nosotros y nosotros conocemos a Dios. El primer gran conocimiento de Dios, ¿sabes cómo se resume? Lo digo con las palabras de la Biblia, no quiero usar mis palabras esta noche. Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a todos los que en Él confían. Ahí tienes la relación. Conocemos a Dios, y conocer a Dios no solamente es imprescindible para salvación, es imprescindible para santificación. En cierta ocasión salía yo de un aula del instituto en Vigo, y en el pasillo me tropecé con el doctor Lacueva. Él salía de su despacho e yo creo que iba bastante enfadado. Pasó a mi altura, yo le dije buenos días, siguió. Al cabo de unos pasos se dio cuenta que le había dado buenos días y me dijo buenos días. Entonces yo le dije buenos días, ¿qué le pasa hoy? Le veo muy serio.
Y entonces el hombre se suavizó un poco y me dijo, sabes, es que los evangélicos son muy católicos. Y yo le quedé mirando. Y me dijo, ¿sabes por qué? Porque se salvan por gracia y se santifican por obras. Ah, claro que sí. Naturalmente que sí. De manera que yo recibo a Cristo como mi Salvador personal, le entrego mi vida, confío en Él, perdón de pecados, vida eterna, pero ahora, en la experiencia de esa vida, quiero hacerlo yo. De manera que yo tengo que estructurar mi vida religiosa, tengo que estructurar mis principios, tengo que estructurar mi sistema, no sé lo que, porque tengo, y al final soy un auténtico fracasado. ¿Sabes por qué? Porque escucha lo que dice la Biblia. Ocupaos de vuestra salvación, santificación, ¿cómo? Con temor y temblor. ¿Solo? No. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si no vives en el conocimiento de Dios y en la comunión con Dios, nunca serás un hombre verdaderamente santo. La santidad del cristiano no consiste en hacer cosas, consiste en vivir a Cristo. La santidad del cristiano no consiste en deshacerte con cargas que te ponen encima y que no puedes llevar. Consiste en vivir en la plenitud del Espíritu Santo. Y en la medida en que el Espíritu reproduce a Cristo en tu vida, tú eres santo. De testimonio y de realidad. ¿Te das cuenta de esto? Es importante conocer a Dios, porque Dios dice, os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, escucha por favor, y haré yo que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Tú no puedes hacer la obra de Dios. Es Dios quien tiene que hacerla. Es Dios quien te santifica, quien te prepara para que podáis hacer. Porque Jesús dijo algo muy importante, enormemente vital, que no le prestamos atención. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Lo has entendido? ¿Te das cuenta de la importancia de conocer a Dios? Y ahora viene la victoria en la vida de santidad sobre el mundo. Bueno, somos más que vencedores. Bueno, pero de vez en cuando caemos, ¿o no? Claro que sí, hombre, es verdad. Pero es que yo soy así. No, tú no eres así. Es que quieres vencer tú. Escucha lo que dice la Escritura. Porque todo el que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. ¿Lo dice o no lo dice? El que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Creer no con esto. Pablo dice con el corazón. El que está vivencialmente unido a Cristo, el que vive a Cristo, vence al mundo porque Cristo venció al mundo. La victoria sobre el mundo no está en el esfuerzo personal tuyo, sino todo lo contrario, en anularte a ti en la cruz de Cristo. Escucha al apóstol Pablo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esta es la victoria. La victoria sobre el mundo no la vas a conseguir tú, porque tú puedes buscar una vida de obligaciones, de sacrificios, no sé lo que, Colosenses capítulo 2, lees el capítulo, de mucho duro trato con el cuerpo, y no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne. ¿Sabes por qué? Porque son carne. El gran fracaso de las fuerzas humanas está en la expresión de Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te das cuenta de la importancia? Tenemos necesidad de conocer a Dios. ¿Cómo? Yo conozco a Dios, en primer lugar, por su propia revelación. Yo no puedo conocer a Dios buscándolo, porque Él es infinito, yo soy limitado. Porque yo soy carne, Él es espíritu. Porque Él tiene un pensamiento, yo tengo otro. Pero el Dios de la Biblia se ha revelado a nosotros por medio de su palabra, para que por medio de ella podamos conocerle, porque sin esa ayuda nunca podríamos conocer a Dios. Mira lo que dice lo que dice Moisés. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra,
para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. De manera que, conforme a lo que Moisés estaba diciendo, Dios respalda no en un conocimiento intelectual, sino en un conocimiento personal. Que el mundo conozca que yo soy Jehová. No que sepan de mí, que conozcan a mi persona. Éxodo capítulo 8, versículo 10. No puedo conocerle porque no tengo referencia. ¿Tú sabes cómo conoces la electricidad? No la veo. ¿No? Muy bien. ¿Pero has puesto alguna vez los dedos en un enchufe? ¿O no? Sí, ya sabes. No sabes, conoces, has tocado. De la misma manera, no tengo referencias, porque el salmista dice, ¿quién en los cielos se puede igualar al Señor? ¿Quién será semejante al Señor entre los hijos de los potentados? ¡Nadie! Por tanto, tengo que esperar que Él se revele a mí. ¿Y cómo se revela? Por medio de la palabra. Y en esa palabra, Dios no habla al intelecto, habla al corazón. Es muy importante esto. Fíjate un ejemplo muy simple que creo que lo ilustra y paso adelante al otro asunto. David va a llevar el arca de la tienda donde estaba a su ciudad en Jerusalén. Recordáis esa historia, ¿verdad? Y David proclama fiesta ese día. David se saca sus vestidos reales. David pone un efod de lino. David va cantando y saltando delante del arca. ¿Cómo va el arca? ¿Sobre qué va el arca? Sobre un carro nuevo. Muy bien. ¿David lo hizo con la mejor intención o no? Seguro que sí. El arca de Dios, esto hay que hacer algo grande. Pero David estaba llevando el arca al estilo filisteo, no al estilo que Jehová había determinado. David no había leído la palabra. Si David hubiera llevado su idea sobre la Biblia, Dios hubiera hablado no al intelecto de David, hubiera hablado al corazón de David. Y le hubiera indicado que el pensamiento del corazón era engañoso. Recuerda lo que dice en la Escritura, que la Biblia es como espada que penetra hasta discernir, ¿qué cosa? Los pensamientos y las intenciones. Luego, lo que tú no puedes hacer nunca, porque a veces el corazón te engaña, lo hace Dios por medio de su palabra, no aplicándola al intelecto, sino aplicándola a la vida. Por eso el salmista dice, ¿cuánto amo tu ley? Todo el día en ella es mi meditación. Ese verbo quiere decir, es el mismo verbo que para rumiar un animal. Estoy paladeando, mordiendo, mascando lo que tú me dices para mi provecho personal. Por eso dice, mírame, oh Jehová, yo amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Luego, no es asunto intelectual, es asunto de vida y de relación. Yo conozco a Dios por la palabra. ¿Estás leyendo la palabra? Yo tengo esa asignatura pendiente en mi vida. Los que me conocen saben que yo estoy trabajando con la Escritura. No quiero exagerar, pero 7, 8 horas diarias seguro. Yo trabajo con la Escritura porque tengo que escribir, porque tengo que predicar, porque tengo que preparar un artículo. Yo necesito ir a la presencia de Dios, fuera del intelecto, a mi vida personal, y buscar tiempo para decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí hoy? Porque yo no necesito saber de Dios solo, necesito conocer a Dios. En segundo lugar, Dios se da a conocer por medio de la oración. Escucha, qué palabra, qué mandamiento tan extraño. ¿No te llama la atención los extraños mandamientos de la Biblia? Orad sin cesar. ¿Cómo es eso? Vamos a ver, si tengo que leer entonces, ¿qué hacemos? Orar sin cesar. Mantén abierto el diálogo de comunión con Dios permanentemente. No hace falta que te pongas de rodillas, no hace falta que cierres los ojos, no hace falta que vengas a la reunión. La reunión de oración es muy buena. No importa cómo la hagas, es buena. Pero quiero decirte que tú tienes que tener una relación de conocimiento de Dios orando sin cesar, sabiendo algo, más que sabiendo, conociendo que Dios siempre responde. Me ha costado mucho entender esto. Tengo experiencia de esta realidad.
Esta semana que viene hará un año que falleció Esther. Los primeros meses después de su partida fueron demoledores. Va pasando el tiempo. No tengo en mi experiencia expresiones tal vez tan violentas, pero sí igual. A lo largo de este año he aprendido que Dios siempre responde. Después de que ella partió para estar con el Señor, el domingo anterior, es decir, el sábado por la noche, íbamos a ir a la reunión el domingo por la mañana toda la familia, y ese sábado por la noche yo desperté de madrugada. ¿Sabes con qué pregunta? Con una pregunta de duda. ¿Cómo es posible que tú digas en tu palabra que cuando tu pueblo se conviene para pedir algo en el nombre de Jesús, tú vas a responder? ¿No han estado orando cientos de creyentes en todo el mundo? Sí. ¿No ha estado orando tu iglesia aquí en Vigo? ¿No ha habido vigilia de oración nocturna pidiéndote que la sanaras? ¿Cómo puedo entender tu palabra si no se cumple? Y en esa situación Dios me llamó a Apocalipsis 21. Me dijo, escucha, allí no hay llanto, ni clamor, ni dolor. El pueblo ha pedido y yo he dado más de lo que el pueblo pidió. Lo he entendido. Es verdad que pasas por momentos tremendos, de experiencia tremenda, pero quiero deciros, hermanos queridos, que a lo largo de este último tiempo nunca he sentido la presencia de Dios en mi vida como lo estoy sintiendo ahora. No me interesa saber más de Dios, perdonadme que lo diga. Me interesa conocer más a Dios. Por eso procuro vivir la experiencia de la relación orando con Él, dialogando con Él. Dios se manifiesta para que yo le conozca por el conocimiento emocional. Alguien va a decir, oye, este hombre está muy mal. Ya sabíamos que no andaba por caminos derechos, ahora es carismático. Conocimiento experimental, sí, con todo énfasis quiero decirlo. Escucha la Biblia. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Para un momento. Puedes decirme, bueno, eso está muy bien, es que el espíritu me espiritualiza. Escucha. El espíritu mismo da testimonio, ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí tienes la emoción. Ahí tienes la vivencia interna. Ahí tienes el cúmulo del conocimiento. En medio de los problemas, de las dificultades, de las lágrimas, de la angustia, de la falta de trabajo, no sé de qué cosa, Dios el Espíritu te dice, ánimo, porque tú eres hijo de Dios. ¿Lo estás sintiendo? Si no lo sientes, querido mío, no estás conociendo a Dios. Es necesario tener cuidado con las emociones subjetivas, por favor. Yo no creo en las emociones extrañas. No creo que el Espíritu de Dios se manifieste en el desorden, ni en los gritos, ni en no sé qué. No, yo no creo eso. Pero creo que Dios, el Espíritu Santo, se manifiesta en la iglesia. Y que cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia, a veces hay silencio. No de muerte, sino de impacto. Y que cuando Dios está en medio de su pueblo, y la presencia suya se manifiesta, el pueblo de Dios alaba a Dios como nunca lo hizo. Porque es necesario conocer a Dios. Escucha al apóstol. Vosotros lo amáis sin haberlo visto. Creéis en Él, aunque ahora no lo veáis. Por tanto os gozáis, os alegráis, con gozo ¿qué? Inefable y glorioso. Necesitamos conocer a Dios.
no necesitamos cambiar de formas, ni de estilos, necesitamos conocer a Dios. A veces decimos, el culto está un poco muerto, vamos a cambiarlo. Bueno, vamos a cambiarlo. ¿Y qué cambiamos? Pues vamos a cambiar, en vez de los himnos de Johann Sebastian Bach, vamos a cantar los himnos Gilson, pero los rápidos. Bueno, está muy bien. No importa, hazlo, me encantan los himnos Gilson, me gustan mucho. También los clásicos cuando son buenos, sobre todo cuando tienen una letra normal. Hay muchos himnos anormales, de letra muy anormal, pero déjalos ahí. Ahora, no es eso. Cuando tú cambias las formas, estás contento una semana, o dos, o un mes. Al cabo de un mes tienes que cambiar las formas. No está ahí. No está ahí. Está en que cuando tú conoces a Dios, el pueblo de Dios siente la emoción de adorar a Dios. Con los himnos que canten, no importa cuál sea. A Dios tienes que conocerlo por Cristo, y esto nos llevaría a otro tema y quiero terminar en 5 minutos. Perdonadme que os robe 5 minutos esta noche. Bueno, como el domingo ya me voy, después no me invitéis más. Dios habló muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, etcétera, etcétera, etcétera. En los postreros días nos ha hablado ¿por qué? Por el Hijo. No conocerás nunca a Dios si no conoces a Cristo. Porque Cristo revela al Padre. La misión de Cristo es revelar al Padre. No en forma esquemática o teológica, es referencia directa, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Conocemos a Cristo? ¿Lo conocemos? ¿Estamos viendo que Cristo está en el control de las cosas de la Iglesia? ¿De la vida de los creyentes? ¿Estás sintiendo la mano de gracia de Jesús tocándote en los momentos de dificultad? Pensaba hace unos días en Juan. Juan fue llevado a Patmos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Y tú crees que Juan no tenía una pregunta? ¿Por qué? Yo estoy sirviendo al Señor. ¿Por qué? Yo soy fiel al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué permite el Señor esto? ¿Por qué permite el Señor que yo esté en la isla de los peores criminales del imperio? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Lee el capítulo 1. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su mano sobre mí. Fue llevado a Patmos para que pudiera sentir la mano de Jesús. ¿Te das cuenta de esto? El Dios de la Biblia hace cosas impresionantes. Lo importante es que tú le conozcas. Por último, ¿cuáles son las consecuencias? Cuando tú conoces a Dios, tienes un nuevo enfoque de vida. El que conoce a Dios no piensa nunca con amargura en lo que pudo haber sido, sino en lo que es. Ahí tienes el ejemplo de Pablo. Yo pude haber sido esto y lo otro, y dice, todo eso es estiércol. Me conformo con conocer al resucitado, conocerlo en el poder de la resurrección. Ahí tienes el conocimiento de Pablo. Cualquier otra cosa no vale nada frente al conocimiento de Dios. El que conoce a Dios, hermanos, las pérdidas que sufre, la cruz que lleva, dejan de preocuparlo, porque conoce a Dios. La gracia de Dios elimina en el que conoce a Dios todas las cosas que hay de aspereza en el fondo del alma. Abraham dejó Ur porque conocía a Dios. Moisés estuvo 40 años en Madián cuidando ovejas porque se sostuvo como viendo al invisible. Necesitamos, como consecuencia, segunda consecuencia, un trato personal con Dios. Escucha el Salmo, es que yo quisiera dejar esta idea bien marcada esta noche en vuestra cabeza. Gustad y ved que Jehová es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Qué dice? Experiencia, relación. Gustad y ved. No piensa y sabe. Gusta y ve que Jehová es bueno. Solamente así tendrás un enfoque nuevo en las pruebas. Mirad, hermanos, no hay ningún creyente que no pase por una prueba. Todos pasamos por pruebas, unos más, otros menos. Job fue llevado al límite absoluto de lo que un hombre puede llegar a ser. ¿Sabes para qué? Para que al final diga, de oídas te había
oído, pero ahora mis ojos te ven. De nuevo, la relación con Dios, la comunión con Dios. Dios nos dará lo que nosotros necesitamos. Quien conoce a Dios puede estar en el valle de sombra de muerte, pero no temerá mal alguno. Tú sabes lo que es la sombra, ¿verdad? Bueno, es una figura que se forma, no muy definida, cuando un objeto se pone enfrente o interrumpe el flujo de la luz. Si tú quieres asustar a un niño, pones un foco, pones las manos y haces en la pared una sombra que parece el hocico, la cabeza de un lobo con sus orejas. Y le dices, mira el lobo. Y el niño se asusta. Pero si es una sombra. ¿Tú sabes cuándo desaparece la sombra? ¿Alguien me va a decir cuándo se apaga la luz? No. Ahí se forman tinieblas. La sombra desaparece cuando otra sombra mayor la cubre. Por ejemplo, estamos haciendo una sombra, un árbol hace una sombra en el suelo con la luz del sol y de pronto viene una nube. ¿Y qué pasa? Desaparece la sombra del árbol. La sombra del valle de muerte desaparece cuando tú habitas a la sombra del Altísimo. Aquí está. El que habita la sombra del Altísimo, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Todo desaparece porque Dios está ahí y se produce una calma profunda en el alma. Y puedes oír al Señor que te dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Una de las fotografías que llevó hace años un premio de fotografía de guerra, fue el gran premio de aquel año de esa fotografía de reporteros de guerra. Era una fotografía que tomó un fotógrafo americano en Vietnam. Después de un bombardeo, cuando la ciudad, uno de los pueblos quedó deshecho y ardía por todos los lados. Este grupo de personas iba corriendo, escapando de lo que estaba pasando allí, y de pronto el fotógrafo vio que en el borde de la acera de una calle estaba una madre que tenía en sus brazos un niño y el niño estaba durmiendo. Y él fotografió aquello y se fue. Y publicó la foto con este título, durmiendo en las manos de su madre. Aquel niño, ¿sabes por qué podía dormir? Porque conocía a su madre. Cuando yo siento que el mundo tiembla debajo de mis pies, cuando yo siento que los hombres se levantan contra mí, cuando yo siento que el turbión de la vida está a punto de anegarme, puedo dormir. ¿Sabes por qué? Porque estoy conociendo a Dios. Yo pido al Dios de gracia esta noche que ayude vuestra vida para que salgáis de aquí esta noche con una disposición, con un propósito personal. Yo no quiero hablaros de teología, no quiero daros discursos sobre aspectos de Dios. Quiero que al final de este tiempo, para gloria suya, vosotros todos conozcáis a Dios. A Él sea la gloria.